Hola, buenas tardes. Hoy día 25 de enero, estamos a martes, programa hoy a estas horas y luego uno a la noche. Y vamos a intentar hacer 4 ideas del día de hoy. La primera y fundamental, obviamente, que parece que el FMI tampoco se cree las cifras del gobierno. Ha reducido del crecimiento previsto para el 2022 del 6,4, ojo, en octubre, o sea, no estamos hablando que era una previsión de hace 200.000 años, sino que en octubre, como quien dice, hace 4 días, al 5,8% de crecimiento. Fíjense, si cada 3 meses nos está bajando el 0,6, a este paso va a quedar un crecimiento prácticamente nulo. La realidad, por cierto, es que el crecimiento previsto para el 2022 por el gobierno sigue estando en el 7%, cada vez más alejado de las previsiones no solo del Fondo Monetario Internacional, sino de cualquier institución que se dedique a estos temas. Parece claro que o el gobierno mira para otro lado, o el gobierno no sabe hacer cálculos, o el gobierno simple y llanamente está mintiendo. Porque insistimos en realidades, y las realidades de las cifras el gobierno las debería tener más presentes, obviamente, que nosotros, porque las maneja a diario, los ingresos, tanto de impuestos como de otros elementos en la contabilidad nacional. Pero sin conocer esas cifras, solo visitando, viendo la calle, uno se da cuenta de que este gobierno parece que no tiene nada bajo control. Hay que decirlo así de claro. El FMI confirma el descenso de crecimiento llevándonos a la cola de Europa, nuevamente. Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, fuimos la cola en la gestión sanitaria, seremos la cola o somos la cola en la gestión económica. Ya no solo hablamos de las cifras que habíamos explicado, que citaba el The Economist hace un par de semanas, bueno, casi un mes, donde decíamos que éramos la peor economía de las 23 estudiadas de la OCDE en cuanto a PIB, la peor en cuanto a ingresos familiares, la peor en cuanto a valoración de las empresas en bolsa, y parece que ese escenario de lo peor, parece que se confirma cuanto más pasa el tiempo. Y el gobierno sigue explicándonos sus cosas, aquellas que decía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, las cosas chulísimas que no saben explicar. Y realmente uno entiende que no sepan explicar estas cosas porque realmente es muy difícil explicar como verdades las mentiras del gobierno a pesar de lo que indique sus medios prostituidos. Porque hoy hemos leído que uno de esos directores, ese que a veces no nos acordamos el nombre, el hijo de papá, cuando ha salido la noticia, lo que él ha explicado es que en el 23 había recuperación. Y dices, bueno, que a lo mejor nos explicarán esta prensa prostituida que en el 2082 las cosas irán mejor, no lo sabemos. Para ellos supongo que sí, porque se irán chupando dinero público, aunque claro, si matan la gallina de los huevos de oro, como llevamos diciendo desde casi el principio del canal, que son los autónomos, pues parece que no sabemos dónde va a salir el crecimiento del país, ni los detalles del país. Recordemos como resumen de los datos claves, cae la perspectiva de crecimiento para el 2022, nada más y nada menos que 0,6 puntos, que se dice muy pronto, cae la gestión de los fondos europeos que se reparten, como hemos estado explicando estos días, menos del 50% en algún ministerio, incluso menos del 1% de los fondos disponibles. O sea, no sabemos gestionar el dinero que nos dan. Cae las iniciativas empresariales, como es normal. Y el gobierno sigue diciendo que todo va bien y que estamos en unas cifras, como decía el otro día Yolanda Díaz, de referencia europea y mundial. En fin, suponemos que algún día estos líderes de pacotilla no podrán tomar el café ni en España ni fuera de España, porque la realidad es que mienten tanto que a uno se hace hasta complicado intentar explicar alguna historia de estos personajes sin echarse unas tristes risas o una situación lamentable. Y a todo eso recordemos que el gran mérito de nuestra ministra de Trabajo, que recordemos ahora está enferma, es esa reforma laboral que, si no hay novedad, se votará la primera semana en el Congreso de los Diputados. Se votará porque, recordemos, fue planteada como un real decreto. Los reales decretos tienen 30 días para ser confirmadas por el Congreso de los Diputados y si no es así, pues nada, directamente desaparecen. Y imagínense el ridículo sideral que podría hacer
la vicepresidenta tercera, la ministra de Trabajo, si ese Real Decreto, que a todas luces ha ido explicando que era maravilloso, que en el fondo era una derogación, pero lo hemos hecho de otra manera porque somos así de chupi guays, pues imagínense que cae. Ahora las cifras se mueven en esas aproximaciones, en esas estadísticas que se hacen entre 160 y pico, digamos, los que están a favor, 170, contando a Ciudadanos, que son 9, recordemos, el grupo eran 10 al principio, ahora son 9 diputados, uno está integrado en el grupo mixto, contra unos 160, 150 y largos que están ahora mismo en contra, entre ellos Bildu, por citar un ejemplo, y alguno que otro. Y la realidad es que la votación va a ir muy justa. Hay detalles sorprendentes en estos baremos. Por ejemplo, vemos que uno de los partidos que va a votar parece claramente a favor de la reforma es UPyN, ¿sí? La del señor Adanero y el señor Sayas. Esos que parece que votaban, o parecía la lógica, en todas las propuestas a favor del PP, y que algunos ven con sorpresa que en estas elecciones en esta reforma laboral UPyN va a votar a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Así, algunos pensamos que hay ciertos diputados que a veces deberían dar explicaciones a sus votantes, y quizá debería estar bien que estos diputados explicaran a sus votantes de Navarra que van a votar a favor del gobierno en un tema tan importante como este. No sabemos si hay diputados que han perdido un poco el oremus o simplemente que saben que van a tener el camino libre si votan a favor del gobierno en esta propuesta, porque no lo olvidemos, esta propuesta no habla tanto, ya sabemos que alguno no lo va a entender en la política, no habla tanto de la propia propuesta, que no deje de ser una continuidad de la que había, como hemos explicado en repetidas ocasiones, a pesar de los cambios y errores de última hora, sino esta propuesta lo que significa es si uno da un voto de confianza al gobierno o no le da un voto de confianza al gobierno. Y uno entiende que Podemos, uno entiende que gente, por ejemplo, como el señor de Teruel, como el señor de Cantabria, por citar un par, pues estén a favor del gobierno. Uno lo puede entender porque son gente que sabe que su legislatura acabará donde acabará y saben que tienen sus votantes cautivos que no les van a pedir explicaciones. En el caso de UPyN se conforma como un poco más extraño. No porque tuvieran que tener cierta disciplina de voto en el PP, que no están integrados obviamente en el partido, sino porque parece que sus ideas deberían ser parecidas y no parece lógico, y más escuchando muchas veces al señor Adanero en el Congreso, que estén muy de acuerdo con las políticas del gobierno. Alguno dirá, es que esto es la reforma laboral. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero esto al final son momentos clave y detalles claves donde algunos creemos que los partidos deben espabilar y deben demostrar en qué posición están. Si no recuerden, cuando hubo esas decisiones, esos decretos que luego fueron considerados anticonstitucionales, hasta el PP y algún otro en algún tema puntual, hasta Vox, votaron a favor del gobierno, lo cual, cuanto menos, debe dejarnos una sorpresa, porque luego alguno se preguntará, ¿y cómo es que este gobierno continúa? Y uno responderá con facilidad, es que la oposición no se aclara. Mientras el gobierno sabe muy bien a lo que juega, la oposición aún piensa que está jugando a una división que creemos no le corresponde. Veremos si este señor Sayas y este señor García Danero tienen bien pensado el voto, les preguntaremos por redes a ver qué opinan, supongo no contestarán, pero creemos que es importante, porque si ellos tienen asumido que van a votar a favor del gobierno, no hay ningún problema, que lo expliquen a sus votantes. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Lo primero y más eficaz en política es, obviamente, la transparencia. Y si ellos consideran que lo ideal es votar a su favor, oiga, pues no pasa nada. Lo dicen, pero no se esconden sin decirlo. Y en un día como hoy sigue habiendo sorpresas en el tema sanitario que a veces te sorprenden, y sobre todo aquellos que, como saben, hemos pasado los últimos días, bueno, ya semanas, el COVID. Ahora resulta que la tercera dosis que nos habían enviado literalmente, y esto hablamos de un tema personal, nos habían enviado un mensaje diciendo, como usted ha pasado el COVID, no se vacune hasta de aquí 30 días, ahora resulta que, según el Ministerio, no.
ha comunicado hoy que hasta de aquí 5 meses. Y uno se queda un poco parado y dice, vamos a ver, esto es un cachondeo. Frase que, por cierto, recordarán que no es mía. Porque parece que el descontrol es tal que ya no saben ni cuándo, ni cómo hay que vacunar, ni nada que hacer. Y algunos que creemos que esa primera dosis ha sido importante para retrasar, digamos, las afecciones, ya sé que aquí alguno va a discutir y puede discutir, obviamente es lícito discutir, pero algunos lo creemos, no acabamos de entender que esa tercera, hipotética cuarta, quinta, sexta, yo que sé qué, vayan a ser tan útiles o no. Y sorprende la incapacidad, y volvemos a insistir en algo que hemos criticado mucho este gobierno, la falta de una comunicación real y unificada que dé tranquilidad a los ciudadanos. En un momento como el actual, crisis sanitaria y económica, lo más importante es mantener la serenidad y mantener el mensaje inequívoco que te dé garantías a los ciudadanos de que las cosas se están gestionando con rigor y con orden. Y claro, cuando te cambian algo tan trascendente a todos aquellos, hablamos ya de millones de personas que hemos pasado el COVID en esta última fase, cuando te dicen que aunque estés 2 veces, la tercera te dicen de aquí 1 mes y luego te dicen de aquí 5 meses, pues te entran dudas, seamos sinceros. Te entran dudas de que estamos en manos de una gente que no tiene ni puñetera idea de dónde vamos ni dónde queremos ir. Y eso, en una situación conflictiva, seamos claros, es lo peor que puede pasar. Aunque cosas raras o no tan raras han aparecido hoy en el Parlamento Europeo. Vamos a salir un poquito, aunque sea hablar así de refilón, del tema de Ucrania y Rusia. Pues el Parlamento Europeo se exige investigar los contactos entre el mundo del independentismo catalán, ojo a lo que decimos, y Putin. Nosotros llevamos días explicando que se hace curioso que en una situación como la de Ucrania-Rusia, donde parecería que el independentismo se declarara a favor de ese pequeño, entre comillas, país llamado Ucrania y defendiera, ha estado callado todo este tiempo. Y decíamos que estaba callado obviamente porque las ofrendas que en su momento dio el gobierno de Putin, las garantías, o llámenle como quieran, al movimiento independentista eran claras y rotundas. Y en esa apuesta algunos han empezado a preguntarse, ojo, no hablamos de la vecina del quinto, no, en el Parlamento Europeo, que se exige que se investigue hasta dónde han llegado esos contactos, vamos a decirlo así, si ha habido intercambio económico por esos contactos, si ha habido ofrecimientos por esos contactos, y hombre, los que hemos seguido un poquito, vamos a decir así, el tema del independentismo, somos conscientes de que ha habido mucho manejo por detrás, mucho manejo que una buena parte de los catalanes desconocen y que nos parece bien que se haga público y que salga a la luz. En algún momento, cuando los movimientos extraños de Puigdemont, siempre hemos dicho que uno de los sitios donde estaría más cómodo si no fuera en Bruselas, sería seguramente en alguna república soviética, donde tendría protección, aunque donde también, seamos sinceros, llegaría un momento que a nadie le importaría el personaje y acabaría, y aquí no decimos con los ratoncitos, que siempre esto lo hemos comentado, sino acabaría debajo de la tierra. Y algunos creíamos, y seguimos creyendo, que si Puigdemont valora su existencia, si Puigdemont valora su vida, si Puigdemont se valora a sí mismo, lo más inteligente es acabar junto a los ratoncitos, aunque le canten el Viva España al llegar allí con las banderitas, nos da igual, pero le garantizará una vida por muchos años. Jugar a ciertas películas, con ciertos personajes, con ciertos elementos, hombre, se hace complicado. Que esas historietas puedan salir a la luz. Carlitos. Creo que eso que se rumoreaba hace días de que a lo mejor te presentabas en Cataluña y juegas a jugar de héroe aunque te detengan, sabes que al final va a ser lo mejor para tu vida. Y algunos, aunque el personaje nos parezca simplemente un insensato, no entraremos en otras calificaciones, somos de los que pensamos, hombre, que hay cosas más importantes en la vida. Y aunque uno sea un insensato, un miserable incluso en este caso, un oportunista,
y hasta un juerguista en este caso, aunque consiguiera pocos resultados en la barra de un bar, pero bueno, cada uno es como es, tampoco Dios le dotó con las mejores características para ser un ligón de carretera, no va con segundas, obviamente, que nadie me malinterprete, pero la realidad es que creemos, a pesar de todo eso, que la vida es importante y Puigdemont debería empezar a valorar que si salen todas las historias de estos amiguitos, pues seguramente va a tener más de un problema y seguramente su mejor seguridad se va a garantizar, curiosamente, en ese país que tanto horror le causa. Entre nosotros, estar en una cárcel en Madrid, en Cataluña, donde sea, parece mejor escenario que estar recluido en un pueblo de alguna estepa fría y oscura. Cada uno que haga lo que considere oportuno. Como quien ha considerado oportuno suspender hoy el juicio de Errejón ha sido la juez, que nos parece una decisión muy inteligente. No se dejen llevar por algunos comentarios de algunos diarios, saben, principalmente esos que copian tanto. Pero la realidad es que ha sido la propia juez la que ha decidido elevar el tema a la audiencia. A la Fiscalía había pedido de que, como había llevado la instrucción y el caso, algo por cierto en estos temas menores que tampoco es tan extraño, podría haber motivos para que desde la defensa, en caso de condena, estamos hablando de una condena aparte entre nosotros, que nos parece un poco todo rayando un poco los senos prácticamente, porque si dar una patada a alguien es 2 meses de sanción, joder, entre nosotros, ¿qué quieren que les diga? 2 meses de sanción de multa, nada de cárcel, obviamente, porque sería una falta. En todo caso, la jueza ha estimado oportuno que ante el riesgo de que fuera suspendido el juicio, los jueces, y es algo que hemos explicado muchas veces, tienen su propio corazón, aunque alguno no lo crea, y son sensibles. No son gente que quiera meter a la gente en la cárcel, ni que tengan una ansia de venganza, ni todo lo contrario. Son gente que hacen su trabajo y que les molesta profundamente que una vez hecho su trabajo, pues un abogado listillo o un fiscal listillo les tumbe el trabajo con un argumento legal que seguramente sepan que es difícil de cuestionar. Y en este caso la juez es consciente de que podrían alegar eso y se cubre la espalda, vamos a decirlo así, pidiendo a la audiencia que diga, que ratifique que ella puede llevar el juicio. Si no, se limpia las manos y que lo lleve otro, porque imaginarán que la carrera de esta juez, llevar o no llevar el juicio de Errejón, pues entre nosotros, le importa 3 carajos, así de claro. Son jueces estos que tienen mucho trabajo y que encima les complican el trabajo con cosas que al final las formalidades parece que quieren esconder las realidades. Y al final, estos jueces, con todo el respeto, lo único que quieren es estar tranquilos, dedicarse a hacer sentencias. Y si hay una eximente legal, como parece que quieren ver algunos, en este caso desde la Fiscalía y la Defensa, pues trasladarlo a la audiencia en este caso para que decida si es así, y si es así, pues a otra cosa, mariposa, y si no es así, pues seguir adelante con la misma independencia que en principio parece o deben tener. Esa es la realidad. El resto de historias cada uno que lo entienda como quiera, pero la juez creemos que ha actuado de una manera correcta y simplemente se ha cubierto las espaldas pensando en el bienestar de todos. Nos vamos a despedir hasta la noche en este segundo café de tarde, vamos a decirlo así. Como siempre, tener el Patreon, el canal y la transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.